Mira, la incógnita es la siguiente. Cuando nosotros partimos en este negocio que se llama Uber, Cabify o Bit, cualquier aplicación, nos invitaron como socios. Hoy en día no somos socios porque no tenemos ninguna parte ni discusión en cuanto a cómo se forma o cuándo tarifica. No somos socios, no somos empresas comisionistas y tampoco somos trabajadores. Lamentablemente estamos en tierra de nadie. Hoy en día es muy fácil hacer una empresa de aplicación con el fondo de inversión que lo hace la gente que trabaja. Lamentablemente hoy en día nuestro ministro actual presentó un proyecto de ley que en el artículo 8 bis dice que no somos trabajadores. La gente también que trabaja en Rappi, en Corner Shop y todo, también se vulneran los derechos en todos los sentidos de la palabra, porque no tienen ley laboral, no tienen contrato, los chicos tienen accidente, no están cubiertos, y nosotros tampoco estamos cubiertos. Entonces, está bien que avancemos en tecnología, pero sin embargo tiene que ir de la mano en el apoyo a los conductores, llámese a los chicos de Rappi o a los chicos de Corner. Si bien es cierto, es fácil hacer una empresa con el capital ajeno, en que la cual después te depreden, porque es una verdadera depredación que están sufriendo hoy en día los conductores. Hay gente que no tiene capacidad para pagar sus autos y se los han quitado. Nosotros quizás muchos de ustedes los hemos transportado. Estamos peleando esto a nivel del Senado actualmente, espero que lo escuchen, porque la verdad es que hay un abuso excesivo con los conductores, y no solamente conductores de aplicaciones de Uber, de Cabify o Bit, sino que también con los chicos de Rappi, con los chicos de Corner Shop, es increíble. Y gracias al señor también Jackson, que está presentando un proyecto paralelo. Pero esto, si bien es cierto, es como pensar en la época de los supersónicos, que nosotros no sabíamos que esto iba a llegar, pero llegó. Llegó la época de los supersónicos que nosotros veíamos antiguamente. Y esto se nos viene encima. Ustedes van a ser los que más van a salir perjudicados, porque hoy en día a todos los chicos los contratan con el artículo F22, que el artículo F22 dice que no tienen horario, pero las cargas impositivas que ustedes tienen, yo he llevado muchos chicos que los llevo llorando porque dicen que ya no dan más, porque si bien es cierto no tienen horario, pero la carga que les dan de trabajo es tan grande que cumplen más de 8 y 10 horas. Esto se llama la autoexplotación. Este nuevo modelo de negocio, ya sea por aplicaciones o por el artículo 22, hace que el trabajador actual tenga una autoexplotación. Es tan grande eso que los chicos llegan a trabajar 10, 12 y 14 horas. Y eso no lo está regulando nadie. Entonces, son tecnologías increíbles que permiten imaginar estados de bienestar imposibles de imaginar con tecnologías anteriores. Y yo creo que eso no está en cuestión. Y eso vale la pena aclararlo, porque en general han habido resistencias en la historia, no es algo nuevo, insisto, desde probablemente la Revolución Francesa toma fuerza con respecto al rol de las tecnologías como ocupando un espacio productivo que antes ocupaba la fuerza de trabajo. Y yo al menos me aproximo a este dilema no pensando en que hay que resistir a la tecnología con la fuerza de trabajo, sino más bien cómo aprovechamos esa nueva fuerza automatizada para el bienestar de todos y todas. O sea, no como resistiendo a la tecnología, sino cómo nos ocupamos y aprovechamos de la tecnología para un mayor bienestar. Y el problema es que es de la dimensión del poder, es de la dimensión más política en el estricto sentido, porque cuando tenemos distintos factores en la economía que inciden en la producción, tradicionalmente llamemos capital y trabajo, que siempre han estado en una pugna, en una tensión, obviamente en el minuto en que, por ejemplo, alguien que tiene una inversión y que muy legítimamente quiere sacarle mayor rentabilidad, puede desplazar una fuerza de trabajo porque le conviene más una inversión en capital fijo, no sé, en inversión de automatización, una máquina, tradicionalmente pensándolo, ¿no? Una máquina que barra y que es mucho más productiva que lo que podría ser un trabajador. Y por lo tanto la inversión, el negocio se hace más rentable. La pregunta es, ¿qué pasa si es que llegamos al límite? ¿Qué pasa si nos imaginamos una sociedad donde empiezan a reemplazarse trabajadores que quedan sin capacidad de demanda interna, sin capacidad de consumo, y por lo tanto la economía puede llegar a colapsarse? Eso ya lo están prediciendo incluso las aproximaciones capitalistas. Están diciendo, mira, ojo, que la automatización y el proceso de automatización, si llega a niveles de concentración de la economía tan alto, se cae la demanda interna.
es decir, las personas, las masas de personas desempleadas, desocupadas, van a quedarse sin capacidad de comprar bienes básicos y la economía se desploma. Es un problema que ya sucedió antes, sucedió con la Gran Depresión. Y las aproximaciones que se dieron a eso fue cómo el Estado hace inversión. Hace inversión para que haya trabajo y por lo tanto para que la gente tenga dinero para comprar los bienes de consumo y por lo tanto haya demanda interna. A esa aproximación donde el Estado ponía recursos para la inversión se le denominó, estoy simplificando mucho esto de historia económica, se le denominó el keynesianismo por John Maynard Keynes. Y la relación con los trabajadores, al menos en la aproximación en Chile, se dio históricamente, y probablemente ustedes lo vieron, a través de la libertad contractual durante todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX empezaron a haber luchas de trabajadores que se organizaban, de las cuales hubo masacres, como la de Santa María, ya un poco más de un siglo de distancia, y hubo distintas reivindicaciones hasta que en la década de los 30 se instaura una lógica que reconoce la asimetría de poder en la negociación del contrato y por lo tanto se instala el Código Laboral. Y por lo tanto, a partir de esa asimetría vale la pena cuestionarse, con la emergencia de estas nuevas plataformas, ¿hay asimetrías o no hay asimetrías? La pregunta central del foro, ¿son socios y socias o trabajadores? ¿No? Y yo creo que la respuesta vale la pena ir desenredando cuáles son algunos de los aspectos centrales de la relación que existe entre quienes poseen estas aplicaciones y quienes acceden ya sea como consumidores o también desde el ámbito de la fuerza del trabajo que va detrás. Y quiero separar la parte de transporte, después voy a decir por qué. Quiero hablarlo en términos genéricos. ¿Ya? Después el transporte tiene una cápita adicional que tiene que ver con los intereses urbanos, más allá de solo los intereses contractuales entre las partes. Por ejemplo, los socios, ¿tienen voz y voto en los directorios? ¿Los socios conductores o socios repartidores? No. ¿Cómo entendemos nosotros a un socio? Un igual que forma parte en general de los accionistas, ¿no? de quienes son dueños y por lo tanto ejercen poder de decisión al interior de una empresa. Y en este caso es evidente que los socios no tienen ese poder. Se les nombra socios conductores, insisto, por un afán retórico de tratar de igualar, poner en condición de iguales a quienes no son iguales en la práctica. Y por lo tanto generar una sensación de participación, de involucramiento que no es tal. Por lo tanto, que va a ver frustrada su expectativa en el corto plazo. Segundo, con respecto a la selección y al despido, o la desvinculación, como le llaman, pero finalmente es un despido. Estas empresas de aplicaciones hacen procesos de selección. Si bien son masivos porque les interesa tener una gran oferta de repartidores o de conductores, efectivamente hacen un proceso de selección. Tienes que ir a una oficina, tienes que hacer una capacitación, tienes que comprar los implementos muchas veces, o tienes que hacer alguna serie de procesos de selección. Por lo tanto, no es como que yo me conecte a la aplicación y ya puedo repartir, sino que tienes que cumplir un proceso de selección. Y de no cumplir ciertas normas en el ejercicio de tu trabajo, tienes una desconexión, que ni siquiera es un despido, porque el despido uno puede acudir a ciertos órganos a poder ver que se validaron. Acá es una desconexión, por lo tanto no tienes la posibilidad de ejercer tu derecho a que alguien tutele, tus derechos. Por lo tanto, hay selección y despido. Uno podría decir, ya, en los socios, si es que tú fueras un emprendedor, tú no tienes proceso de selección y despido, tú eres tu propio jefe, ¿no? Y aquí no eres, en ese sentido, libre como se pinta que pueda ser libre. Por otro lado, los precios. Uno cuando emprende uno puede poner precio y en general se basa en que la competencia de los distintos actores y sus posibilidades de innovación hacen que la competencia derive los posibles espacios de bienestar a la sociedad que promete el espacio de la interacción competitiva de los mercados. En este caso no es así. En este caso hay un actor, la aplicación, que posee a través del algoritmo y monopolio de datos la interacción para maximizar sus utilidades y por lo tanto jugar de alguna manera con lo que se denomina revenue management en economía, cómo marginalmente puedo cobrar más en los momentos que hay más demanda y cómo tengo que cobrar menos cuando no hay demanda, y así jugar con los distintos precios, ¿no? cómo se puede lograr. Y por lo tanto los precios son fijados unilateralmente por la aplicación, y a los que se tienen que ajustar tanto los consumidores, que a veces les conviene, a veces no, dependiendo cuánta oferta, cuánta flota haya disponible, y lo mismo en contrario para los conductores.
¿no? Cuando cobran más caro, le conviene menos al usuario, pero el que está trabajando le conviene más. Y cuando hay mucha flota disponible u oferta disponible, entonces les conviene menos a los trabajadores y más al usuario. Ya esta es una contraposición en general de intereses, pero que está normada, mediada por el ejercicio del poder de esa aplicación que tiene sobre el monopolio de los datos y la interacción. En tercer lugar, cuando alguien emprende tiene posibilidades de crecimiento. En general en un emprendimiento tú puedes escalar tu emprendimiento, tú puedes crecer, tú puedes desarrollarlo. Esa es la gracia, si tienes un almacén puedes agrandarlo, puedes comprar la casa al lado, puedes crecer. En estas aplicaciones no, tu trabajo es uno solo, no tienes posibilidad de ascenso personal, desarrollo, ¿no? No puedes, a no ser de que repliques la misma estructura en varios, tengas dueños de autos, arriendes los autos, pero ese es otro rubro, no es el mismo, en el mismo ámbito de la relación con la empresa, siempre es la misma, no tienes posibilidad de crecimiento, por lo tanto tampoco cae dentro del ámbito del emprendimiento. Y por otro lado está el tema de la vestimenta. Para las aplicaciones que son de delivery, en general tú eres una publicidad ambulante. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista de ser un como promotor o promotora, lo estás haciendo todo el tiempo porque estás obligado a ocupar dicha vestimenta. De lo contrario te pueden desvincular. Por lo tanto, hay una serie de condiciones objetivas en la relación que no hacen de esta una relación de emprendimiento y de alguna manera autoempleo, sino que ejercen subordinación y dependencia. Pero nuevas formas de subordinación y dependencia porque no existe el horario. Entonces tú fijas tu propio horario. Y las aplicaciones se escudan en que con el solo hecho de fijar tu propio horario no existe una relación contractual y laboral. Y nosotros estamos intentando refutar esto, no desde las amarras estructurales del Código del Trabajo, sino cómo hacemos para efectivamente reconocer estas nuevas modalidades de trabajo sin que signifiquen precarización, sino que encontrando una nueva forma y un nuevo equilibrio de reconocer estas asimetrías y fijar nuevos estándares laborales. Por lo tanto, hay un argumento muy bueno también, en términos económicos, que si es que son trabajadores, son las aplicaciones las que fijan unilateralmente los precios. Pero si es que fueran socios, o sea, si no fueran trabajadores, son competidores que se organizan colectivamente a través de las aplicaciones para fijar precios anticompetitivos. ¿Ya? Entonces ahí estamos en solo dos posibilidades. O son trabajadores y es la aplicación la que fija el precio, o son competidores, ¿ya? Porque serían cada uno un emprendedor distinto, que se reúnen para fijar un precio anticompetitivo. Por lo tanto, en cualquiera de las dos situaciones, o sea, son el conjunto completo, es una o la otra. Por lo tanto, o se está cayendo en una ilegalidad anticompetitiva, o hay una relación laboral que no se está reconociendo. Y yo creo que ahí estas aplicaciones tienen un zapato chino en términos legales porque no tienen cómo escapar a estas dos posibles alternativas. Es la una o es la otra. No hay una tercera forma de entender esta organización del trabajo. Y yo quiero nombrar para ir tratando de cerrar y obviamente esperando las preguntas que puedan haber. Simbolizando algunos de los temas subyacentes o adyacentes a esta dinámica de las plataformas digitales de servicio. En primer lugar, la importancia para reforzar el ámbito de la relación laboral del tiempo de espera, cuando uno está conectado pero no te asignan un trabajo. Los tribunales de justicia de la Unión Europea han determinado que ese tiempo de espera cuando tú te conectas a la aplicación pero todavía no te llega un pedido o una solicitud de transporte, es esencial para el servicio que presta la aplicación. Porque mientras más gente tiene en la oferta, más rápido es el servicio y altera el precio que le va a poner. Por lo tanto, no hay proceso productivo posible para estas aplicaciones si no hay tiempo de espera. Por lo tanto, el reconocer ese tiempo de espera, que es lo que nosotros hemos intentado incorporar en esta legislación, y ahí trabajamos con el profesor Ugarte, como un tiempo de jornada pasiva, es lo que nosotros queremos que se reconozca, porque así las empresas van a tener que adecuar sus modelos para otras fronteras posibles de producción que sean sostenibles y que nosotros creemos que se puede, ¿ya? Pero en condiciones totalmente distintas a las que existen actualmente. Por otro lado, tenemos que
estas mismas empresas han levantado capitales de riesgo durante muchos años porque son empresas deficitarias. ¿Ya? Todos los años han registrado déficit en estas empresas. Todas. No hay ninguna que haya tenido superávit. ¿Y cuál es la promesa que le hacen a los inversores? La promesa es que bajo las estructuras de competencia, uno podría decir que no son anticompetitivas, pero si es que de captar más mercado, es decir, de captar más margen del mercado, y por lo tanto generar el efecto en red. Mientras estas aplicaciones son más grandes, generan más usuarios, tienen más oferta, menores tiempos, y se da un círculo, entre comillas, virtuoso cuando una aplicación tiene muchos usuarios. Imaginemos que hubiera una sola aplicación, en este caso podría ser mucho mejor y más eficiente en vez de que hayan varias compitiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? La promesa de estas aplicaciones a sus inversores es que cuando logren captar un porcentaje mayoritario del mercado, van a empezar a subir los precios y tener comportamientos monopólicos. Tienen tendencia al monopolio. Y por eso es que son capaces de perder año tras año recursos a través del dumping para desplazar, ya sean a los taxistas o a las otras aplicaciones, en horas de poder luego ocupar su posición monopólica y perjudicar tanto a consumidores como también a quienes intermedian en el trabajo. Y por último, el tema de los algoritmos y los datos. La captura monopólica de los datos con respecto a un servicio hace que sea muy difícil introducir mecanismos competitivos. Imaginemos que todos los datos del historial, de los trazos, de todo fuese, por así decirlo, un core, un núcleo común de acceso para las distintas aplicaciones. Podrían haber mecanismos de alguna manera de competencia que salieran fuera de este ámbito. Pero para ir cerrando, ¿pueden ser sostenibles estas aplicaciones? Mi impresión es que sí. Si se reconoce la dependencia laboral y por lo tanto que las aplicaciones tengan que ajustar su proceso de selección para tener la cantidad razonable de personas trabajando en ciertos horarios, para que sus condiciones laborales también sean mejores, para que se les tenga que pagar más por cada trayecto, por cada servicio que prestan, y al mismo tiempo generar conciencia, porque es obvio, yo lo conversaba con mis hermanas chicas que también ocupan mucho estas aplicaciones, sobre todo para comprar comida. A veces les sale más barato pedirlo por una aplicación que ir a comprarlo al local. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo va a ser más barato? Y es porque en la triada del modelo de negocio está también el local que vende la comida. Por ejemplo, imaginémonos, no sé, Burger King o McDonald's o cualquiera de estos, que hace un trato con la aplicación y luego la aplicación también tiene una especie de trato implícito con el que lo reparte, y está el consumidor al otro lado. ¿Ya? Es un negocio de 4 partes. Entonces, esas 4 partes, hay modelos de negocio para los 2 lados. Y lo que generan estas aplicaciones muchas veces es que a los emprendimientos chicos de delivery, de comida, los aplastan con unas comisiones porque si no se quedan fuera hoy día de la posibilidad de competir. Entonces hay como una necesidad de los propios negocios chicos de someterse a reglas donde les cortan un porcentaje importante para poder sobrevivir en este nuevo mercado donde tú con el teléfono te vas acostumbrando a una metodología de consumo. Entonces, el monopolio, insisto, el monopolio de los datos, la forma en cómo se ajustan los parámetros para que no queden monopolizados en un solo actor, también va a ser fundamental para que los consumidores, los usuarios, y también quienes realizan el trabajo, o quienes realizan la otra parte del trabajo, que es, por ejemplo, el producir la comida, puedan tener condiciones más estables de peer-to-peer, de relaciones de pares, que esta posición donde hay alguien que por el solo arbitraje de mover a los distintos actores con un algoritmo cuya reproducción es básicamente nula, o sea, como que después de que está el algoritmo hecho, es prácticamente gratuito, o pagar los servidores el que se ejecute esta dinámica. Hay un intermediario que hoy día está sacando una tajada sin agregar tanto valor más que el inicial. La innovación ya está, hoy día es fácil replicar estas aplicaciones y por lo tanto generar condiciones no monopólicas para el desarrollo de estas aplicaciones y de estas relaciones que reconozcan a su vez el ámbito laboral asociado a la fuerza de trabajo. Para nosotros es la única vía de que estas aplicaciones puedan ser sostenibles en el largo plazo. Y con esto cierro 30 segundos. En el ámbito de transporte hay un aspecto extra que es el que afecta. Mientras más autos hay en la calle dando vueltas, esperando pasajeros como vacíos, más se afecta el transporte público que transporta a la población más grande y más significativa
del país. Por lo tanto, reducir o fijar límites para quienes pueden estar realizando ese trabajo es parte esencial del interés público. Por lo tanto, cupo extra que hay para el transporte privado de pasajeros en un auto, además de no ser algo sostenible en términos medioambientales, es algo que son minutos extra para las personas que se transportan en buses en el Transantiago. Entonces, por un tema de interés de las mayorías, también está en el interés público el restringir, el poner límites, cotas a lo que es el transporte privado de pasajeros. Antes fueran taxis y hoy día son de plataformas. También está en el interés público y en el propio interés de los trabajadores también el poder tener un límite de cupos para poder estar en el transporte privado de pasajeros. Eso por ahora. Va a estrenar una opción de que el conductor sea silencioso. Si eso no es subordinación, ustedes me dirán que digamos. O sea, al trabajador se le impone que no hable y se le sigue presentando o se le pretende seguir presentando como un trabajador autónomo. Eso no resiste análisis, digamos. Se le dice que no hable en el viaje, digamos, además de vulnerar la libertad de expresión, etcétera, etcétera. La opción va a ser un chofer silencioso, digamos. Y es una subordinación, digamos. Yo diría a los abogados de Uber, aquí no hay ninguno, pero podría haber habido uno, no me ayude tanto, compadre, digamos. Estamos tratando de defender la independencia en todo el mundo, ahí con gimnasia retórica, y usted anuncia que, claro, Uber le diría el negocio del negocio. Lo siento, pero aquí se trata de ganar, más allá de las posiciones jurídicas de los casos. Lo segundo, fíjese que en California, en Estados Unidos todo ha generado un debate, como en todo el mundo, pero en Estados Unidos comienza a imponerse lentamente lo que se llama el ABC Test. Los invito a que se enteren, sobre todo los que, bueno, todos van a ser abogados, etc., que es un criterio bien sorprendente, digamos. Uno piensa que Estados Unidos, la patria de la flexibilidad laboral, ahí dice que el emprendedor no tiene obstáculos, etc. Bueno, lean el ABC Test. Es el criterio que las Cortes están comenzando a adoptar, las Cortes Supremas de los respectivos estados. La última, el año pasado, la Corte de California, que no es menor porque la sede principal de Uber está en California, y la Corte de California, aplicando el ABC Test, que es un test más sustantivo que el nuestro de subordinación, ha señalado que todos los que trabajan en contextos de aplicaciones o prestan servicios son trabajadores o, como se dice en el lenguaje gringo, digamos, no son contratistas independientes. Porque no basta que no sean subordinados, cuestión que es parte del debate, sino que además es necesario que quien pretende ser contratista independiente no realice actividades del giro habitual de la empresa. Uber es una empresa cuyo giro es básicamente transportar personas. Y lo que ha dicho la Corte de California es que si transporta personas y los choferes transportan personas, no pueden ser considerados contratistas independientes. Ese es el test que están aplicando progresivamente. Basta que lo googleen, se dan cuenta que hoy día es el nuevo criterio que está dominando las Cortes en Estados Unidos, para que se den cuenta de hacia dónde va la tendencia en el derecho comparado, más allá de los debates particulares. Y lo tercero es que si estuvieran tan ciertos los abogados de Uber de que esto es independiente, entonces no necesitarían que el gobierno de Piñera les hiciera el gran favor, como está pretendiendo hacerlo, de presentar un proyecto de ley para declararlos expresamente como trabajadores independientes. Es una operación notable la que pretende el gobierno de Piñera, era el último proyecto que presentó. Eso, que se llama deslaboralizar, no había ocurrido en Chile desde la dictadura. Desde la dictadura se deslaboralizó a los estudiantes en práctica, artículo 8 del Código del Trabajo, y hoy día el gobierno de Piñera pretende con aquellos que están seguros de que son trabajadores independientes, según la empresa, lo que hace Piñera es deslaboralizar. Y agrega que no serán, está muy mal redactado por supuesto, como todos estos proyectos, porque dice que no serán considerados trabajadores dependientes, pero salvo que hubiera subordinación. Hay que hacerle el favor a Uber en algún lugar, el CEO está llamando ahí ¿a quién está llamando? Bueno, al Ministerio del Trabajo, que se apuren, que hagan ley lo que ellos les mandaron, y entonces redactan un proyecto y lo hacen mal, más encima porque le insisten y se entiende. Pero la lógica del proyecto, ya lo explicarán en el Congreso, supongo que habrá un debate sobre esto, no creo que esto vaya a pasar, digamos, pero sin embargo es esta, digamos. ¿Cuál? Todo el mundo, incluido en Estados Unidos, está sosteniendo que hay subordinación, y aquí en Chile el gobierno pretende garantizar por ley a Uber y a otras empresas de plataforma que se salvan del problema porque
aquí en el último rincón del mundo se les garantiza que no van a ser considerados trabajadores subordinados. No digo más del debate de subordinación porque yo creo que tenemos un relativo acuerdo en eso. ¿Para qué hablar en esto? Sí, hay un segundo debate, una segunda parte que sí es interesante, y se dijo antes, que es el de las condiciones de trabajo, digamos, el de la regulación. También aquí tenemos un cierto grado de acuerdo. Es verdad que aplicar el Código del Trabajo íntegramente